Hola, nos encontramos hoy en una nueva sección de nuestra clase Fundamentos de Derecho. Esta segunda entrega va a ser un trabajo sobre el bloque constitucional. Vamos a aclarar algunos conceptos y algunas ideas que se habían plasmado ya en el bloque que se les entregó para lectura de documento y realización de la actividad. De todas maneras, por este medio queremos adelantar un poquitico y dejar claras algunas inquietudes que puedan surgir alrededor de la lectura. Es muy importante que trabajemos la Constitución Política de Colombia porque conocerla y sabernos ciudadanos nos permite ingresar al ámbito jurídico y al ámbito administrativo para hacer defender nuestros derechos como ciudadanos o como habitantes de este territorio colombiano. Y hablar de la Constitución Política de Colombia es hablar de un documento donde vienen estructuradas las normas que nos muestran cuál es el deber ser de este pueblo colombiano, cómo debemos actuar y cómo debemos respetar los derechos y cumplir con los deberes y las obligaciones que tenemos como ciudadanos o como funcionarios del Estado colombiano, como entes administrativos o entes judiciales. Por eso vamos a hacer ese recorrido en medio de los derechos, las garantías y las acciones para que reconozcamos lo que es nuestro bloque constitucional. Primero que todo, reconocer que la Constitución Política de Colombia es una constitución laical. Eso quiere decir que es civilista, que está desprovista de cualquier posición religiosa, que es pluralista, porque es que el pueblo de Colombia lo conformamos ciudadanos de muchas categorías y de muchas condiciones étnicas, culturales, folclóricas. Colombia es un, digamos, abanico, un dechado de culturas diferentes. Por eso esta Constitución también habla del respeto a las etnias y a esas culturas que representan cada uno de los grupos humanos. Esa Constitución Política de Colombia, además, tiene una estructura especial. Hablábamos, por ejemplo, en el texto del preámbulo. Ese preámbulo constitucional tiene en sí los principios y valores del pueblo colombiano. Hace parte de la Constitución y lo podemos pedir como una obligatoriedad dentro de nuestras demandas al Estado o nuestras solicitudes al Estado. Hay que respetar esos principios y esos valores que se expresan en el preámbulo constitucional. Seguidamente tenemos los derechos fundamentales, los derechos que fundamentan, que son la raíz, que son los cimientos del pueblo colombiano. Entre esos derechos fundamentales tenemos el derecho a la vida, fundamentalísimo, el derecho a tener esa vida y esa vida digna, el derecho a la libertad de cultos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, a la habeas corpus, a la habeas data. Son un sinnúmero de derechos, un abanico de derechos que nos ofrece la Constitución por el hecho de ser ciudadanos y habitantes de este pueblo colombiano. Y es que en ocasiones confundimos derechos fundamentales con derechos humanos. Son dos cosas diferentes. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todos los seres humanos, todos, en cualquier parte del planeta, llámese en China, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Los tenemos por el solo hecho de existir. Y los derechos fundamentales son los derechos que están establecidos aquí, en la Constitución Política de Colombia, los que hacen parte de la Carta Constitucional de Colombia y que son de obligatorio cumplimiento y que son de obligatorio cuidado por parte de los jueces del territorio colombiano. Teniendo entonces esa claridad, podemos decir que esos derechos fundamentales
de los colombianos están protegidos por los jueces de la República. Cualquier juez de la República puede entrar a defender y a garantizar esos derechos fundamentales que estén en peligro o que hayan sido conculcados por cualquier ente privado o público. En la segunda generación, porque esos derechos fundamentales son llamados de primera generación, entonces en la segunda generación tenemos la protección a la familia. Y la protección a la familia se hace imperativa porque la familia es el núcleo de la sociedad. Recordemos que la familia, constituida entonces por seres humanos, defendidos como hombre, como mujer, como niño, como adolescente o como adulto mayor, vienen a fundamentar esos derechos de segunda generación. En esa segunda generación, entonces, también entramos a proteger la vivienda y a proteger también las asociaciones sindicales. Importantes derechos para que los seres y los individuos que habitamos el territorio colombiano podamos vivir socialmente tranquilos y en paz. Como tercera generación están los derechos al medio ambiente. Esos derechos del medio ambiente que hemos venido vulnerando y dañando desde hace muchos años. Cabe recordar que desde 1991 venimos legislando sobre ellos, pero que los teníamos desprotegidos. Nuestra flora, nuestra fauna había sido tratada con el más absoluto desaire, desde la violencia si se quiere. Vale solamente revisar ahora en esta etapa de cuarentena cómo se sienten de felices los animales, cómo descansa la tierra, cómo se oxigena. ¿Y quién no ha disfrutado de esos videos donde nos muestran las ballenas nadando felices y a todas sus anchas? O los delfines haciendo un espectáculo del mar. O cómo disfrutamos viendo los leopardos o los zorros deambulando como los pingüinos también por las avenidas de ciertas ciudades. Yo creo que se sienten tranquilos y felices porque de un momento a otro sacamos con la pandemia la mano del hombre. Ese es otro momento que nos dice cómo nosotros nos hemos comportado irreverentemente con el planeta y hemos descuidado esos deberes con el medio ambiente. Pues bueno, la Constitución los trae allí para que los defendamos y los hagamos defender. También tenemos en la Constitución Política de Colombia establecidos las funciones y la forma como se organizan o deben organizar cada uno de los entes públicos y con ellos también los entes de control. Y vienen ahí establecidas garantías, derechos y acciones. Garantías importantísimas como la de la acción de tutela. Establecida en el artículo 86 de la Constitución, por primera vez en el Estado colombiano hablábamos de la forma de tutelar los derechos fundamentales. Tutelar es cuidar, tutelar es proteger, tutelar es decir, vamos a estar pendientes de ellos. Y en esa tutela de los derechos fundamentales se estableció una acción que los ciudadanos podemos impetrar ante los jueces de la República de Colombia. Y esta acción la podemos interponer como personas naturales o como personas jurídicas, o sea, como personas o como empresas. Y toda persona que sienta vulnerado sus derechos o conculcados sus derechos fundamentales puede acceder a esa acción. ¿Cómo accede a ella? Interponiendo un escrito frente a las autoridades competentes, que para el caso son los jueces de la República. ¿Por qué interponemos esa acción? Por la acción u omisión de un ente público o privado que pone en peligro o está vulnerando un derecho fundamental. De la lista que tenemos de derechos fundamentales, todos
pueden ser asegurados, cuidados, guardasalvados por el juez de la República, siempre y cuando no haya otro medio para protegerlos. Entonces, el accionado puede venir a demostrar frente al juez que no hay un derecho conculcado, pero el accionante viene y muestra también cuál es el derecho conculcado. O sea que hay dos sujetos, un accionante que viene y pide la protección de su derecho y un accionado que es el que supuestamente está violentando el derecho. Los dos son oídos y el juez da un veredicto final. El juez resuelve la tutela y para ello tiene única y exclusivamente 10 días, porque se hace exigible ese derecho en un plazo corto, con un procedimiento sumario, ágil y preferente. Esas 4 palabras quieren decir que sumario, van a estar atentos a las pruebas que se alleguen. Ágil es rápido, es preferente, o sea que el juez corre lo que haya a su disposición y empieza a tramitar la acción de tutela. Y debe ser expedito, o sea, rápido. Tiene 10 días para recibir la acción de tutela, admitirla, hacer el traslado, o sea, llamar al accionado y decirle, mire lo que se dice, usted está conculcando o violentando un derecho. Y luego tiene dentro de ese plazo la posibilidad de crear la sentencia, de publicar su sentencia, de decir cuál es su veredicto. Quiere entonces con esto anotar que la acción de tutela es una acción supremamente rápida, para lo cual no hay una necesidad siquiera de contratar un abogado. Usted como persona natural puede crear y representarse dentro de una acción de tutela. Otra acción que me parece supremamente importante, llamémoslo mejor derecho, es el derecho de petición, establecido en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Por medio de ese derecho podemos defendernos y podemos pedir, solicitar información a cualquier ente público y privado. Nosotros por ese medio podemos hacer peticiones, podemos pedir informaciones de carácter privado, de interés personal o público, como les decía antes. Y también hay un formato para realizarlo y lo puedes realizar tú directamente. El funcionario tiene un tiempo límite para contestar. Cuando ese derecho de petición no se contesta dentro del término legal, entonces procede una acción de tutela, porque estamos desconociendo un derecho fundamental. Bueno, al lado de esos dos hay otras dos figuras supremamente importantes. Son el habeas corpus y el habeas data. El habeas data se refiere a los datos, a tu información particular, a la información que las centrales, digamos bancarias, educativas o de tu misma institución, de tu lugar de trabajo, poseen sobre tu vida en particular, tus datos personales, que deben ser tratados de una manera especial y no pueden ser usados en una forma fraudulenta o para sacar partido de ellos. Al lado de ese habeas data está el habeas corpus, que es el tratamiento de la libertad, es el derecho a estar en libertad, a no ser acusado ilegalmente, a no ser capturado ilegalmente, a no ser detenido, sin unas formas especiales para ello. Ese habeas corpus está establecido en el artículo 29 de la Constitución. Allí está ese debido proceso. En el 28 de la Constitución están también esas reglas definidas de cómo realizar ese tratamiento. El tratamiento de libertad de las personas es supremamente importante, porque la vida y la libertad son los dos grandes derechos del ser humano. Cuando esa captura es realizada ilegalmente,
entonces tienes 36 horas para pedirle a la autoridad competente que por medio de un habeas corpus te dé la libertad. Y te dé la libertad de inmediato, porque no se han cumplido las normas ni las formas correctas para detener al individuo. Tenemos entonces que, como les decía anteriormente, en ese abanico de derechos se encuentra el hombre sumergido, el colombiano sumergido, con toda la posibilidad de ejercer control y de pedirle, exigirle mejor a la autoridad competente que le haga respetar los derechos. Con todo esto, podemos decir que la Constitución Política de Colombia trae consigo una carta de derechos y de deberes que nos hace posibles ser unos ciudadanos de lujo y poder conseguir con ello una verdadera democracia. Sabemos que es un deber ser y como es un deber ser, tiene un camino amplio que recorrer todavía. Si se quiere, podemos hablar que la Constitución Política de Colombia, que sale a la luz pública, es publicada en 1991, trae consigo derechos que en la Constitución, en los derechos traídos a colación en la Revolución Francesa en 1789, ya se hacían exigibles. Miremos esas dos diferencias, esas dos temporalidades, 1789, la Revolución Francesa, 1991, Estado de Colombia. Hay una diferencia enorme, porque Colombia es un país, digamos, joven aún. Si nosotros nos comparamos con otro, como la Carta de Derechos de Estados Unidos, estamos hablando de 1776. Entonces, hablamos de cosas así como muy largas en la historia. Nosotros estamos entonces viniendo a pedir que se nos tenga en cuenta unos derechos que estamos estableciendo desde 1991 y que venimos fortaleciendo en estos años de constitución política, de esa nueva constitución política. Es entonces una invitación bien grande para que repasemos los derechos, para que entremos a ellos, para que aprendamos a formular las acciones, y por eso los invito para que revisen entonces la próxima entrega en el blog, donde tendremos cómo realizar esas acciones de tutela y cómo realizar también esos derechos de petición para que tengamos dos herramientas muy importantes para hacer exigibles nuestros derechos. Vamos entonces a leer el blog, vamos a desarrollar las actividades que allí se formulan en la segunda entrega y vamos a empezar a reorganizar nuestra, digamos, actitud ciudadana frente a las posibilidades que nos brinda la Constitución y la ley. Muchas gracias.